Shabbat Shalom. Shalom. Le damos toda rabá a Abacados que nos permite llegar en este momento cuando estamos en la parashá Bamidbar. Tenemos entonces el inicio de un nuevo sefer. Importante tener siempre el Tanaj. Eso es importantísimo, tener siempre el Tanaj. Bamidbar está comprendido en el capítulo 1 hasta el 4:20, y recordando también, los que no saben qué es Bamidbar, es en el desierto, pero después vamos a explicar por qué se le llama así a un libro de la Torah, porque muchos dirán, y yo le conozco como números, dice. Sí, la gente le conoce como números, y entonces vamos a hacer una bendición para comenzar con este nuevo sefer, recordando que ya estamos cerca de la fiesta de Shavuot y estamos en el conteo 48 del Omer. Vamos a bendecir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim ben atalano torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Entonces, nosotros, ¿cómo comienza nuestro sefer, el sefer Bamidbar? Dice, Vaidaber Adonai el Moshe, Bamidbar Sinai ve'oel moed, ve'chal lachodesh hasheni, vashana hashenid lexetam me'eres Misraim lemor. Y hemos dicho, Habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo, en el año segundo desde su salida de la tierra de Misraim, diciendo. Entonces así comienza nuestra porción. Entonces, la lectura del cuarto libro de la Torah. Este es el cuarto libro. Lleva el nombre que la parashá, así como en el desierto. La traducción al español se suele nombrar, las personas le dicen números. ¿Por qué le dicen números? Entonces, cuanto el Talmud se denomina así, de esta forma. Hay otra forma que se le llama al libro de Bamidbar. Según el Talmud, dice, este es el libro como Sefer HaPikudim, así le llaman, Sefer HaPikudim, libro de las cuentas. ¿Por qué? Por el censo que hay allí, el censo del pueblo de Israel. Esta parashá es leída siempre, antes de Shavuot, siempre. Cuando se hace correctamente, siempre va a caer antes de Shavuot, la festividad que conmemora la entrega de la Torah por Akadosh Baruj Hu a Israel, a quien la aceptó. Así como el novio en el Shabbat anterior a su boda es llamado a la Torah como parte de los preparativos de la boda, del mismo modo se lee Bamidbar para anticipar esa unión especial con Hashem que se produjo con la entrega de la Torah. Entonces, el nombre del libro deriva del lugar en que Hashem entregó sus leyes, de ahí deriva el nombre. En el desierto, la zona inhóspita y deshabitada, para enseñarnos que la Torah no se encuentra supeditada a las limitaciones impuestas por espacios geográficos o por tiempo, que tenemos entonces la responsabilidad de cumplir sus preceptos en toda situación, en cualquier lugar y circunstancia, ya sea en Israel o fuera, y aún en el desierto, tierra desolada. Eso nos enseña, importante esto. Por eso fue entregada en el desierto. Para decir, no, ese es solamente para el Israel. ¿Y de dónde venían guardando los mandamientos? Desde el desierto. Entonces no hay excusa. Si se guardan mandamientos en el desierto,
donde no hay nada, cuanto más donde hay algunas cosas. Entonces ahí ya está, para que no exista excusa, entonces vemos allí, en una zona inhóspita, se guardaba ya la Torá. No está metida en algo geográfico, solamente es en un lugar. Los demás, hay algunos mandamientos que se pueden guardar en el desierto y otros que se iban a guardar cuando llegue a la tierra prometida, pero hay mandamientos para el desierto también. Así que no se olviden de eso. ¿Por qué? ¿Por qué fue dada en el desierto? Entonces también para que no existan distracciones también, ¿ves? Para eso también se fue dada en el desierto. ¿Por qué? Porque así se estudia mejor Torah. Entiendan esto. Este mundo está lleno de distracciones. ¿Y en el desierto qué hay para distraerse? No hay nada. Y entonces te presentan la Torah. ¿Qué es lo que hace la persona? Se lee toda la Torah completa. Agarra y dele a una persona que está metida en una cárcel una Biblia. Se la va a leer toda completa. ¿Por qué? Porque ese es un tipo de desierto también. Pero porque no tiene más nada, no tiene una distracción. O como una gente que está dentro de una selva que solamente tiene una Biblia para leer, un Tanat, una Torah. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a estudiarla. Y en un desierto, ¿cuánto más? No hay cine, no hay internet, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En el desierto, para que no existan distracciones, para que se concentren más. Así es que se estudia la Torah. En ciertas partes, donde no te van a molestar, ahí no hay, ay, no me dejan estudiar, ahí nadie se va, nadie tiene la excusa, mira, no me dejan estudiar, estos vecinos, ni vecinos tienen en el desierto. Entonces no me dejan estudiar la Torah. Entonces vemos allí el nacimiento, la primera congregación, donde fue la primera asamblea, porque la gente dice, no, la asamblea fue en 1800, no. El primer nacimiento de la asamblea fue en el desierto. O para que me entiendan las personas de la asamblea, que dicen, le llaman iglesia, le dicen. Entonces la primera iglesia sería en el desierto. Si dice, ay, ¿cuál fue la primera iglesia? ¿Nació en Hecho allí 2? No. La primera congregación fue en el desierto, el nacimiento del pueblo de Israel, y le otorgó un carácter particular, lo hace emerger bajo la dirección única de Hashem, libre de estructuras preestablecidas y de la influencia de otras naciones, porque en el desierto dependes de Hashem. Si no dependes de Hashem, estás perdido, porque en el desierto no puedes sobrevivir. Una persona en un desierto sin nada no puede sobrevivir. Imagínate, dependencia, tremenda fe que tenías que tener. O crees en el agua, o no sé qué es lo que vas a buscar allí. Porque en el desierto no hay nada. Así que la gente cada vez que no hay agua, ahí arriba. No hay alimento, ahí arriba. No hay esto. ¿Y dónde? Ni kiosco, ni almacenes, ni nada. Aquí no hay ni nada, ni panadería. Entonces, ¿de quién? ¿A quién el maná tenía que caer? Pero ¿a quién se lo tenían que pedir? Entonces, confianza plena en Hashem. Entonces ahí se prueba la emuná. Ahí es donde se ve la verdadera fe. ¿Sí? Entonces, vemos allí, no había ninguna estructura preestablecida e influencia de otras naciones para distraerse, siendo una experiencia que rompe con las tradiciones previas. Entonces, la humanidad, entendida en términos judíos como el reconocimiento de la existencia de un ser superior, del cual depende el hombre, enfatizada en ser entregada la Torá en el desierto, porque así como el desierto no tiene nada, sino arena, se transformó en un punto apartado por la aparición de la presencia de Akadosh Baruj Hu.
Así el cuerpo humano, que solo está formado por polvo, accede a las grandezas si permite que la espiritualidad domine sus acciones. El ser humano por sí solo no tiene ningún poder supremo, solo puede desarrollar al máximo su potencial si cumple la voluntad de Hashem, que le proporciona una perspectiva apropiada de la vida. En cuanto al censo del pueblo de Israel, fue realizado en el segundo mes, en el segundo mes, ahí lo dice, y el primer día del segundo mes de Liga, es el mes segundo, del primer año de su recorrido por el desierto, 20 días antes de la entrega de la supuesta entrada a Israel, que luego del episodio de los espías, que casi estaban por entrar, 20 días antes de la supuesta entrada de Israel, luego del episodio de los espías que demoraron, que fue demorada por 38 años. Según el Midrash, solo existieron 9 censos hasta el día de hoy, y el 10º último tendrá lugar en la llegada de HaMashiach. El censo de los judíos no constituye una mera cuenta destinada a conocer su número, porque no saben cuánto hay, sino que tiene como finalidad revelar la esencia del alma produciendo su elevación. Es un gesto de equiparación e igualdad que no depende de la condición social, intelectual o económica de la persona, sino que está referida a la esencia propia del alma. Por eso, para ordenar el censo, se usa una expresión: elevad las cabezas de toda la congregación de los hijos de Israel. Después del censo y la clasificación por tribus, Moshe instruye al pueblo sobre el modo de acampar y viajar. Un orden tenían allí, ¿Saben por qué tenían ese orden? 3, 3 y 3, los 4 puntos cardinales. 3, 3 y 3. 3 por 4, 12. Entonces, ¿cuántas tribus son? 12. Entonces, 3 por 4, 12. 3 tribus en una esquina, y la del centro, ¿cuál era? La de Leví. Los Leví estaban en el centro, y las demás tribus estaban acampando así alrededor de ella. Entonces todos se congregaban al centro. Entonces no se olviden de esa distribución, porque eso tiene, entonces, tribus, los Shevatim, así le llaman en hebreo, las Shevatim. ¿De dónde viene la palabra tribu? La raíz de tribu viene de rama, las ramitas. ¿Cuáles son esas ramitas? Las tribus. Cada rama se va para un lado, una para acá, una para allá, otra para atrás. Cada rama, por eso le llaman las Shevatim, las ramas. ¿Y cuál es el tronco? Los patriarcas. Esos son el tronco. De ahí salen las ramas. Cada una rama de ellas se va para un lado, pero hay algo, está pegada en el tronco, siempre. ¿Qué quiere decir? Que trabajan en conjunto. Por más que esté lejos esa rama, hacia el norte, hacia el sur, siguen guardando Torah. Porque trabajan en conjunto. Puede ser que la rama te agarre otra forma, que quiere decir, tengo una forma de adorar a Hashem. Otra rama agarra otra forma. ¿Sí me entienden? Simeón, ¿cuál era la forma de adorar al Abba Simeón? Con el oído. Reubén, con la vista. Zebulón, ¿con qué? Con su dinero, con las riquezas. Cada uno tenía su forma de adorar a Hashem. El otro con el estudio y las mitzvot. Isahar, estudiando y formando maestros. Cada uno tenía su forma de adorar. Todos de una manera distinta se visten, pero con un solo corazón, un solo tronco que no se despega, en unidad, siempre. Por eso es que no puedes, pero ¿por qué él se viste aquí? ¿Por qué este come diferente? Pero todos están de acuerdo con Shema Israel,
Hashem Elokeinu, Hashem Echad, todo. Cuando Jacob vino se estaba por partir, ¿qué le dijeron los hijos? Le dijo, ustedes todos están de acuerdo, y los hijos dijeron, Shema Israel, le dijeron. ¿Por qué dijeron Shema Israel? ¿Por qué? ¿Será que estaban diciendo el Shema? No, están diciendo, escucha papá, nosotros sabemos que Hashem es uno. Todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, por más que se está la rama para allá, para acá, todos están de acuerdo que Hashem es uno. Eso no hay problema. Que coman matzá cuadrada, redonda, que uno se deje los peyot y otros no. Todos están de acuerdo que Hashem es uno solo. Entonces, y se lo dijeron a su papá, escucha Israel, le dijeron a él. Entonces, sabemos que él es uno, de eso no nos vamos a apartar. Entonces, ahí estaban de levanto las cabezas en el desierto y, como les dije, clasificación de tribus. El pueblo tenía una forma de acampar y de viajar. No tenían un desorden ahí, cada quien, no, ya me voy, ya no aguanto más, no. La ubicación de las tribus en relación al Mizcán es la establecida por el patriarca Jacob. El santuario estaba en el centro, como les dije, ahí estaban los Leví, el centro de la nación, Mahané Shekinah, rodeado por levitas, y Mahané Levíah, que a su vez está rodeado por el resto de las 3 tribus en cada dirección, como les dije, formando el Mahané Bene Israel. Ese es el Mahané Bene Israel que están rodeando a los Leví, y el centro, el Mahané Shekinah. Entonces no se olvide, el santuario en el centro, Mahané Shekinah, rodeado por los Leví. Estaba acá, la presencia así, estaba los Leví rodeando a ellas, y ¿quién rodea a los Leví? Mahané Bene Israel. Todos estaban envueltos en la nube de esplendor. Esa es la distribución. Entonces, Hashem ordenó la ubicación de las tribus en 4 direcciones. Según la tradición, cada punto cardinal es fuente de determinadas fuerzas. La luz emana del este. Del oeste, la nieve y las tormentas. Y la del sur, la lluvia. Y el rocío del norte, la oscuridad y las influencias malévolas. La ubicación dispuesta por Hashem hizo que cada grupo, por su particular mérito espiritual, combatiera los agentes dañinos derivados de las distintas direcciones. Entonces, por eso, cada tribu por ahí está esparcida, cada ramita se fue por allí, pero todos, en donde quiera que esté esa rama, ¿a dónde fue a parar esa rama? Y allí tiene que dar fruto. ¿Por qué usted cree que los hijos de Israel soñaron ahí? Joseph Hazarí soñó que había sus hermanos rodeándolo. ¿Y qué tenían en la mano? ¿Qué tenían en la mano? Tenían espigas ¿de qué? De trigo. ¿Y qué es lo que viene? Viene Shavuot. ¿Y qué es lo que se lleva en Shavuot? Trigo. Entonces tenían ahí su racimo, ahí su manojo de trigo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que cada ramita tiene que traer fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Son los gentiles que se acercan a Hashem. Porque dice, trigo soy, cantan por allí. Entonces el trigo es llevado al granero. ¿Cuál es la función de los hijos de Israel en todas partes? Las ramitas por todos lados. Traer fruto, multiplicarse, traer fruto en las distintas direcciones. Los blasones utilizados en la actualidad tienen su antecedente más remoto en los estándares de Galín, que identifican a cada tribu en el desierto, solo que distinguen de estos porque aquellos fueron establecidos por Akadosh Baruj Hu, según el mérito de cada tribu y con un profundo significado espiritual cuya memoria nos hace mantener fieles a la Torá hasta hoy.
Entonces todos estaban allí, cada uno se sirve a Hashem de una forma particular. Usted lo ve, ay, pero ¿por qué este canta diferente que el otro? Bueno, cada uno tiene su forma particular de exaltar a Hashem, pero todos exaltan a Hashem. Ahora, ¿qué tan importante es saber contar? ¿Hay que saber contar? Sí, todos los niños tienen que aprenderse los números. En hebreos, también en español. El sabio, ¿sabe por qué es importante que los niños y todos cuenten? ¿Sabe cómo cuenta el sabio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. Así cuenta el sabio. Entonces, esa es sabia virtud, reconocer los tiempos y contar de manera adecuada. Tiene que estar así. Eso es lo que hace el sabio. Siempre está contando las cosas de Hashem. Sabio cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. El Zohar nos enseña que una persona, cuando cuente, no lo debe hacer de una manera directa, ya que el Ain Ra, el mal de ojo, y la maldición recae sobre aquello que es contado de forma incorrecta. Y es por esa razón que el conteo de los Israel, Akadosh Baruj Hu, pedía a cada israelita una misbah de la mitad de un shekel. No se podía contar de manera directa. ¿Por qué? Porque tampoco se podía contar de la manera directa, además del mal de ojo. Porque el Abba no quiere saber, él sabe cuánto hay en el campamento. Él no necesita. Él lo que está es contando, llamando a cuenta, a que se presenten y se eleven. A eso lo está llamando. Vamos a ver cuántos se elevan. Cuántos elevan sus cabezas. Cuántos se elevan espiritualmente. Eso es lo que está llamando. A que se eleven, porque él ya sabe cuánto hay. Porque la gente hace, sí, un censo, porque no saben ni tenían idea de cuánto había allí. Sí sabían. Sí sabían. Si usted se da cuenta, cuando salen de Misraim, dice que salieron 70, dice. Claro, los principales, 70. Entonces, ya sabían, ya sabían cuánto había y después que se multiplicó. No dependemos de la cantidad porque cada vez crece más. Vamos a aprender una lección muy importante que nos ayudará para mejorar la presentación del Shabbat. Entonces, especialmente cuando cantamos Shalom Aleichem, Malachei Ashar. Pero antes de eso, vamos a recordar que este Shabbat es llamado Shabbat Kala, el Shabbat de la novia. Esto es porque el pueblo de Israel es comparado a una novia, a una Kala, y a Akadosh Baruj Hu es comparado al esposo. Entonces, por ustedes escuchan por allí la moda y dicen, no, pero yo soy la novia. La novia es la que acepta la Ketubá. ¿Y cuál es la Ketubá? La Torah. Esa es la novia. ¿Usted es novia? ¿Aceptó la Ketubá? Entonces es la novia. Ahora bien, en el ritual de matrimonio está el novio, la novia, pero también están los invitados. Recuérdense de esa enseñanza, ¿se acuerdan? Que dice, está la novia, el novio y los invitados. Están las doncellas y los invitados. Entonces, ¿quiénes son los invitados a la fiesta de Shavuot? ¿Quién será? ¿Quiénes son esos invitados? Akadosh Baruj Hu, el novio, que nos propone matrimonio. Como está escrito en Shemot Pérez 19 y Pérez 20. Ofreció la Torah al pueblo de Israel. La Torah, según el Midrash, es semejante a una ketubá, la cual es un contrato de matrimonio que une el hombre y la mujer. Así, lo que a nosotros nos une con el santo bendito sea es la ketubá, llamada Sefer Torah. Esa es la ketubá. La primera palabra de nuestra ketubá es Anoji. En arameo es Ana Ketivá Nashi Yehavid. Traducido es, y mi alma te entregué por escrito. Ana Ketivá Nashi Yehavid. Entonces, y este regalo tan precioso
es lo que nos entrega Kadosh Baruj Hu en la fiesta de Shavuot. Ahora, ¿acaso hay un regalo más preciado que este? No existe otro regalo más grande que este regalo que te entrega a Kadosh Baruj Hu. Mi alma te entregué por escrito. ¿Usted sabe quién es esa alma? La Torah de Hashem es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Hashem es fiel, hace sabio el sencillo. Los mitzvot de Hashem son rectos, alegran el corazón. El precepto de Hashem es puro, justamente el teilín que se estuvo dando. El temor a Hashem es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Hashem son verdad, todos son justos, deseables, son más que el oro y más que mucho el oro refinado o afinado, más dulce que la miel y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Teonai, roca mía, mi redentor. Teilín 19, 7 al 14. Entonces, nada se puede comparar al gran regalo de Matan Torah. Veamos los beneficios de la Torah. Está. Alegra el alma, trae sanidad, hace sabio el que no estudió. Entonces, al que no estudió en la escuela o en una universidad o algún instituto grande. Porque la gente piensa, ay no, aquel estudió en Harvard y por eso es más inteligente. No, si no sabe Torah, por más que estudie en Harvard o en cualquier universidad reconocida, si no tiene Torah, no tiene sabiduría, porque la sabiduría es el temor a Hashem. De ahí viene la verdadera sabiduría, no viene de otro libro. Ahora, vemos ahí que nada se puede comparar al gran regalo. Recibiremos el alma de Kadosh Baruj Hu, Yeshua, la Torah viviente, su Ruach HaKodesh, en la escritura, en la Torah. Akdoshá. Toda esta Shavua nos estuvimos preparando. El novio de Hashem, nosotros somos la Kalá, somos la novia, pero necesitamos invitados. Sí, el Midrash dice, Nace Benisma. Cuando Kadosh Baruj Hu ofreció la Torah, el pueblo de Israel, los hijos de Israel respondieron, haremos y escucharemos. Viene el Midrash y dice, Rabbi Eleazar, y explicó lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel declaró, Nace Benisma, esas dos palabras, surgió una gran voz celestial que dijo, ¿quién ha revelado a mis hijos el secreto de los malajim? Recordemos que a Kadosh Baruj Hu le habla a los malajim una vez, recuerden, no se olviden, pues es suficiente una vez para que los malajim obedezcan. Sin embargo, al ser humano hay que hablarle 2 veces y existe la posibilidad de que el hombre no escuche. Dice el Zohar entonces, ¿quién ha revelado a mis hijos el secreto de los malajim? Y pues expresa el Teilín 103, verso 20. Vamos a ver qué versiones tienen por allí. Teilín 103, verso 20. Bendecid a Hashem, vosotros sus malajim, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, su orden, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces le estamos inventando, no. Ellos dicen que una sola vez, ¿ya? Ellos obedecen. Bendecid a Hashem, sus malajim, poderosos en fuerza, que cumplen su palabra, escuchando la voz de su palabra, así de una. No están titubeando, no, 2 veces no. Se dice y se hace. Primero ellos, ¿ven? Hacen y luego
escuchan. Por eso es que, ¿quién les enseñó el secreto? De los malajim. Por eso dice, nace Benisma. Dice, ¿y quién le enseñó esto? El secreto de los malajim, porque aquí lo veo primero ellos hacen y luego escuchan. Entonces tienen que convertirse acá toda la comunidad, todos nosotros debemos convertirnos así. Ahí está el secreto de los malajim, para aquel que quiere ser parte. Ahí está, cuando los hijos de Israel antepusieron, haremos, escucharemos, se revelaron 600,000 malajim. Mire eso. Se acercaron a casa uno de ellos y les colocaron 2 coronas, 2 diademas de luz, una corona por Nazé y otra por Nisma. Y cuando el pueblo pecó el 17 de Tammuz, en el incidente del becerro de oro, descendieron. Descendieron. Entonces, los malajim de destrucción. Mira cuánto descendieron. 1.200.000 descendieron. 1.200.000 malajim de destrucción. Se revelaron 600.000. Y descendieron 1.200.000 malajim de destrucción. Y les quitaron esas 2 coronas. Entonces hablaremos del cántico de Shalom Aleichem. Un cántico que reveló Rabbi Shlomo Alkabet, quien estuvo en la generación de Rabbi Haluria, que es un cántico que hacemos en la recepción de Shabbat, que ustedes la escuchan siempre, la cantan, pero muchos no entienden por qué cantan eso. ¿Realmente estamos entendiendo lo que estamos cantando? Vamos a analizarlo. Entonces es momento de analizar. ¿Por qué cantamos eso? Primero decimos Shalom Aleichem, Malajé Ashare. Y allí decimos bienvenidos, para que me entiendan, ángeles ministeriales. Eso es para los que no entienden. ¿Qué es lo que significa en esta forma? Cuando nos saludamos, ¿cómo decimos? Cuando usted llega al lugar, a la sinagoga, al Beit Midrash, ¿cómo se saluda? Shalom Aleichem, te dice. Y el otro dice Aleichem Shalom. Bueno, Shalom Aleichem es traducido es la Shalom o la paz esté con vosotros. Así le traduce. En este caso, ¿dirigido a quién? A los malajim. Cuando usted canta, le está haciendo ¿a quién? A los malajim le está diciendo. Por eso, Shalom Aleichem Malajé Ashare. Le está diciendo, está haciendo Shalom ¿a quién? A los malajim. Entonces, en la primera línea, damos la bienvenida ¿a quién? A los malajim. La segunda línea, ¿cómo dice? Boajen Shalom. Ahora cambia ahí. Entonces, la segunda línea, vuestra venida sea para Shalom, para paz. Aquí ya lo estamos invitando a que pasen a nuestra casa, a que se introduzcan, pero ya están diciendo a quién, del Elión, del Altísimo, no cualquiera, Ojo, los del Altísimo, de Akadosh Baruj Hu, que entran en la casa, que se introduzcan a nuestra vida. Boajen Shalom. Entonces, tercera línea. Barjunile Shalom. Bendíganme con Shalom. Ángeles de paz. Malajim de Shalom. Aquí pedimos bendición, le pedimos bendición. Y la cuarta línea, Beshiktejen Shalom, que los ángeles se sientan en Shalom, o que los malajim se sientan así en Shalom, en paz, residan en paz, que estén tranquilos. Quinta línea, Beshiktejen Shalom. Ahora, allí le decimos que su salida sea en Shalom.
Y aquí tenemos una pregunta, pues aún no empezamos la cena y ya lo despedimos. ¿Qué es lo que sucede acá? Porque acá estás despidiendo. Entonces, por último decimos, Kimalaja Yesabella Lismorja Bejol de la Jeja Adonai Ismor Zetejo Bueja Meatabe Adolán. Pues a sus malajín ordenará para ti, para cuidarte en todos tus caminos. Acabar cuidarás tus salidas y tus llegadas desde ahora y para siempre. Decimos así. El Sefer Tiferet Shlomo nos trae una gran revelación en el libro de Bamidbar 1 y dice: Vaidaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinai Beoel Moed Vechat Lajodes Hasheni Bashana Hasheni Lexetan Meires Misraim Lemor. Y habló Adonai en el desierto del Sinaí desde el recinto sagrado en el primer día del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto, diciendo. Entonces, Bamidbar Sinai hace referencia a ¿qué? A Shavuot. Referencia a Shavuot. El primer día del segundo mes está haciendo referencia a Lía. Sí, que significa también brillo. Es decir, que para que algo sea bendecido necesita recibir el brillo de Akadosh Baruj Hu. Cuando Jacob se lesionó por la batalla, ¿se acuerdan la lesión que tuvo Jacob Davino? Tuvo con el varón de la noche. Está escrito que al amanecer brillaron los primeros destellos del sol, los rayos del sol, y estos cubrieron el muslo de Jacob, y el muslo de Jacob se sanó. ¿Sí? Hace referencia a la luz del Creador que brilla sobre los enfermos. Por eso está escrito en el Midrash que los israelitas que llegaron enfermos a Har Sinai se sanaron. En ese momento todos se sanaron. Si le hacía falta un miembro, era restituido. Imagínense eso. Salió de Misraim sin un brazo, cuando llegó ahí, le salió el brazo. Si estaba en silla de ruedas, se levantó. Si tenía muletas, las tiró. Si estaba ciego, tuvo ojo. Recobraron vista. Mira todos los milagros que sucedieron ahí. ¿No les recuerda algo? Cuando la Shejina desciende, gente se levanta de la silla. Sí lo hemos visto, no es mentira. Gente se sana de cáncer. No pasa lo mismo. Eso sucede. Lo hemos visto, lo seguimos viendo. Esto no es mentira, esto es una verdad telemet. Que dice, pero ¿cómo pasó? La Shejina descendió, uno que no tenía vista recibió la vista, uno que era mudo habló, uno que era sordo empieza a escuchar, porque dice que todos escucharon, todos vieron la voz de Hashem. ¿Qué quiere decir? Que el que era ciego recobró la vista para ver todo eso. Y entonces se sanaron los enfermos. Si les hacía falta entonces un brazo, Akadosh Baruj Hu perfeccionó las vasijas para contener la Torah. Esa es la unción que debemos buscar en estos días. Así que a prepararse. ¿Sabes que cómo eran los fariseos que levantaban muertos, no? Bueno, donde tiene que ir, donde llegue cada uno de la comunidad, empieza a orar, a clamar, y se sanan los enfermos, y recobran la vista. Muchos que están mudos empiezan a hablar. Así que a practicar para todo esto, para todos nosotros. Debemos buscar eso, porque en los últimos tiempos se va a dar eso. Este Shavuot es importante para que después que salgan de allí, por ahora tranquilo, después de Shavuot a practicar. Ahora entrenarse. Bamidbar 1-2. Seuet Rosh Kol Adam Bene Israel Le Mispechot Lebet Abotan Bemispar Shemot Kol Zahar Legulgotan. Dice acá, Legulgotan. Y hemos dicho. Haz un recuento de toda la congregación de Israel según sus familias y la casa de sus padres, de acuerdo con el número de los nombres de todo varón,
según su conteo per cápita. Cuenten toda la congregación entonces de los hijos de Israel. Entonces dice, mi ben estrin shana b'amal hakol yoseh zava vel Israel tikkefu otan lexiotan ata ve'aron. El 3. Desde los 20 años en adelante, de todos quienes salen al ejército en Israel, hagan registro según sus huestes, tú y Aarón. Entonces Aarón ahí está en el mando. Entonces, Sabá de Israel, dice acá. Sabá de Israel, de Israel. Acá notamos que no eran contados todos los israelitas, no todos, sino aquellos que tenían la edad de ¿qué? 20 años. De 20 años en adelante, que se enlistaban en el ejército de Israel. Surge interrogantes, ¿por qué Akadosh Baruj Hu ordenó contar a los Bene Israel? Sabemos que Boreolá no necesita, como les dije, no necesita el censo para saber cuántos hay, o el número, porque él no sabe, no, él sabe todo. Sabe cuántos israelitas hay en Israel. El Zohar nos enseña que si contamos de manera adecuada, allí hay bendición. Y es ordenado por Hashem. Allí hay bendición cuando todo es ordenado por Hashem. Es sabido que cuando nosotros encontramos la palabra va Israel, el ejército de Israel, ¿cuál es su ejército? Pregunta del millón. ¿Cuál es el verdadero ejército de Israel? ¿Quién sabe cuál es todos los que están armados? ¿Será que todos los que andan armados son un ejército de Israel? ¿Cuál es el verdadero ejército de Israel? Entonces, cuando los Hartumim, ¿qué son los Hartumim? Los brujos, reconocieron que los milagros eran dirigidos por la mano de Hashem, dijeron, esto es el dedo de Elohim Zva. De Elohim Zva. ¿Elohim qué? Zva es la raíz de Zebaot. De Zava, ejército, Zebaot. Y Zava, ejército. En la tefilá decimos Adonai Zebaot Imanu, decimos así. Elohim de los ejércitos. La gente le gusta esta canción, de este texto, de esta exaltación. Elohim de los ejércitos está con nosotros. ¿Cuáles son los Zebaot de Hashem? ¿Cuáles son? Los Malachim que están del Shamaim, los cuales son millares de millares. Cuando vino con la Torá, ahí bajó el ejército. Dice los millares de millares, acompañando, escoltando ahí. Imagínense ese despliegue. Cuando el pueblo de Israel vio eso, impresionado, todo ese campamento Jacob ya lo había visto, Jacob nos dijo Mahanaim, campamento de ejército de Malachim. Entonces cuando lo vieron ellos, vieron lo que el patriarca Jacob vio, y el orden y la organización, y todos con bandera, todo estandarte, dicen, nosotros queremos así también. ¿En serio quieren así? Bueno, y ahí nacieron las tribus, las Shematim, en sentido de con su estandarte cada una. Y la marcha ahí, todo orden cerrado ahí, bien organizado. Vemos entonces millares de millares. Continúa Tifel Shlomo. Moshe Rabenu, al contar a los israelitas, también contaba y despertaba a los malachim. Mira tremendo eso. Contaba y despertaba a los malachim que le rodeaban. Y así se evaluaba cuántos malachim había creado. Entonces sabemos que en un censo sirve para saber el número de miembros de una familia. Y así tenemos la idea de la población de un país. Sabemos si se está reduciendo el número, si se está aumentando. Es importante conocer el número de habitantes de cada país. ¿Para qué? Cuando usted va, para eso es el censo, para saber la natalidad.
cuántos nacieron, nuevos nacimientos, cuántos se fueron, si aumentó, disminuyó, todo eso revisa ahí lo que hacen el censo. Entonces, si Hashem ya sabe todo esto, ¿por qué vuelve y cuenta acá? En el momento que cuentas, en ese momento estás dándole valor a aquello que estás contando y allí se revela el número de los malajim que tú creaste hasta este momento. Así como hay en el cielo, hay en la tierra. Entonces, ¿cuántos hiciste? La Mishnah dice, cuando una persona cumple con una misvah, crea un malach para sí. Cada misvah es un malach, así que lo que le gusta ayudar, compartir y hacer misvah, crean malachim para sí, un malach positivo. La palabra misvah es una orden de Akadosh Baruj Hu para que nosotros la ejecutemos. Al hacerlo, nos convertimos en ejército de Hashem. ¿Por qué? Porque la palabra misvah está relacionada también con la palabra zav. La palabra zav es orden, decreto, mandato. Y la palabra misvah encierra las letras de la misma. La palabra ejército está relacionada con la palabra lezavid, leavid. Entonces, leavid, que significa estar al mando de un ejército. Y eso es lo que Moshe Rabbeinu hacía y cumplía con los designios de Akadosh Baruj Hu, y en realidad era el dedo de Elohim aquí en la tierra. Entonces, leasvid, entonces vemos que es el comando. Cuando nosotros nos convertimos en soldados de Akadosh Baruj Hu, no podemos perder el tiempo ni distraernos en los afanes de la vida. Y eso es lo que el enemigo quiere con todos nosotros. Que la persona que se llama para el comando se desvíe de su misión. Eso es lo que trata. Desde la segunda carta del Rav Shaul en Timoteo, vemos capítulo 2, verso 3. Vamos a ver qué dice allí. Timoteo capítulo 2, verso 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Yeshua HaMashiach. Ningún soldado, de más que dice allí. Ninguno que milita en el ejército se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces están reclutados, todos acá están reclutados, si son soldados. Así que no debemos olvidar. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de el Hamashiach de Yeshua. Ningún soldado en el servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una misión. Usted no ve los soldados cuando los mandan a una misión, dicen, llaman ahí a la élite, dice, a la élite al francotirador tal y al tal de explosivo y al tal esto, y van allí y tienen un equipo táctico y entonces cada uno tiene una misión. Imagínate, dice, este es el francotirador, aquel es este, cada uno está en su posición y cada uno tiene que hacer algo. Pero ¿qué pasa? Si falla el francotirador, deja descubierto a los otros. ¿Sí? Entonces, cada uno se ayuda a otro. Entonces dice que ¿quién los reclutó? Hashem los reclutó para ser parte de los ejércitos. Y continúa el verso 7, ¿qué dice? Considera todo lo que te digo y el Adón te dé entendimiento en todo. Entonces considera todo lo que te digo y Él te va a dar entendimiento. Acuérdate, después dice allí. Acuérdate de Yeshua HaMashiach, linaje de David, resultado de los muertos conforme a mi Besoraolam. ¿De dónde es el descendiente Yeshua? Linaje de David, no de otro planeta extraterrestre. Dice descendencia de David. Aquí lo dice. Conforme al estudio de la Torah que ha adquirido
por la cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra Elohim no está presa, ¿ves? No está presa. Agarraron a un soldado, usted agarra el fusil. Se cae un soldado, se levanta. Y usted agarra el fusil. Ay, mire, cayó uno, todos nos vamos, salimos volando. No. Soldado que cae, soldado que se ayuda, y sigue el comando. El comando no muere. Si cae uno, sale el otro. No, nos vamos a desanimar. No se desanimen. No se desanimen. Porque eso fue lo que dijo Yeshua. Dice, hirieron al pastor. ¿Y qué pasó con las ovejas? Salieron todas volando una para un lado. No, unidad. Una mano lava la otra. Recuérdense eso, no se olviden de eso. Ayuden. Cae uno herido, levántenlo. Levántenlo, ayuden. No, porque imagínense todos, ay, le dieron a uno, tiran todos los fusiles, imagínense. No, sigan adelante. Porque fueron llamados como soldados. Recuerden eso. Ustedes representan a los malachim. ¿Ven? Y están acompañados por ellos. Por eso dice, los reclutó como soldados. Y Él les va a dar entendimiento. Van a sufrir, sí, penalidades, hasta el encarcelamiento. Todo eso, persecuciones. Por lo tanto, dice acá, ¿qué más dice allí? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mashiach Yeshua, con esplendor eterno. Ahí lo dice, ¿ve? Soporto por amor a los escogidos, para que obtengan la salvación. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con el soldado. Bueno, entonces, el que pierde la vida por causa de los mandamientos, vivirá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa palabra? Por causa de mí, vivirá. Pero el que la quiere salvar, pero no por causa de Mashiach, ¿qué es lo que pasa? Perderá su vida. Es mejor perderla guardando su palabra que perderla por apartarse y no hacer teshuva. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Le niega, bueno, también Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Un buen obrero de Adonai. Entonces, ¿qué es lo que dice? Recuérdales esto, encargándoles solamente en la presencia de Elohim. ¿Qué más dice? Recuérdalos esto, exhórtalo delante del Adón, a que no se enreden en palabras necias, en contiendas sobre palabras, lo cual para nada es aprovechosa, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Torah. Sí, Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hasta el 20 por ahí. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la Torá, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la muná de algunos. Pero el fundamento de Elohim es este, y está muy firme, teniendo este sello. Conoce el Adón a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. Ahora bien, dice, en su casa, en una casa grande, ¿qué más dice? En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honrosos y otros para uso viles. Hasta el 26. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Adón y dispuesto para toda buena obra.
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la emuná, el amor, la shalom, con los que de corazón limpio invocan el nombre de Adonai. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Adón no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Elohim le conceda que se arrepienta para conocer la Torá y escape del lazo del enemigo que está cautivo a voluntad de él. Vean todo lo que nos ordena, todos los soldados, estas son las instrucciones. Rechazando todo razonamiento necio e ignorante, no ponerse a pelear por conteos del hombre. Usted va a ver, eso es pura contienda. Eso no es correcto. Ya se explicó en una parashá que cada uno tiene su conteo por allí. Pero están tratando de ver cómo guardan. Y hasta ahí llegó su entendimiento. Entonces no se peleen por eso. He visto también que pelean. ¿Cómo murió Yeshua? En una cruz, en un palo, en una cosa de metal. Y ahí se agarran en contienda y cosas. Que si el infierno existe o no existe. Y todo eso es pérdida de tiempo. Y hacen que si la tierra es plana, que si la tierra es redonda. Tomo 1, tomo 2 y tomo 3 de la tierra plana. Ustedes lo van a ver eso. Eso nos salva. Por eso dice acá, rechaza los razonamientos necios e ignorantes. Por eso no. ¿De qué te sirve saber si la tierra es plana en la salvación o en la unción? No te sirve. No sirve para nada. Saber de qué madera era el madero donde estaba Yeshua, no te va a servir de nada. Si era cuadrado o era forma de árbol, no, tenía 3 ramas, no. Eso no te va a salvar. Y ahí pierde la gente el tiempo. ¿Cuánto medía el madero? De si tenía o no una rama o no, si era un árbol, si era una cruz, si era una V. Ahí pierden el tiempo y se pelean feo, aunque usted no lo crea, pero se pelean feo por esas cosas. Por eso dice, huye pues de todas estas cosas. Es razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo de Adonai no debe ser rencilloso, sino amable para con todo. Dice, bueno, está bien. Acto para enseñar sufrido, corrigiendo a los que se oponen. Hay personas que no entienden, que no saben la palabra, y no te vas a poner a estar peleando con esas personas. Y trata, mira, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y ¿para qué? Para el arrepentimiento, para la teshuvá, que conduce, ¿qué hace la teshuvá? El pleno conocimiento de la verdad. Volviéndose en sí y así escapar del lazo que el enemigo le puso, la trampa que el enemigo le colocó. ¿Cómo se les enseña? Con teshuvá. Habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nosotros escapamos de la trampa del enemigo? Para hacer su voluntad, no para hacer otra cosa. Recuérdense esto. Vamos a poner el ejemplo del burro que le dijeron a los talmidim. Desaten al burro. Estaba ese burro atado ahí, no podía ni para allá ni para acá. ¿Qué hizo el burro? Salió corriendo y dice, mándenmele un saludo a Yeshua. Ahora soy libre, voy a hacer lo que quiero. ¿Dijo el burrito así? No dijo así, ¿verdad? O dijo, dígale que estoy muy agradecido con él que me mandó a desatar. Ustedes también. Me voy a conocer con otros burritos más. Y voy a festejar. ¿Será que el burro hizo eso? ¿No? ¿Para qué fue desatado ese burro? Para el servicio de Hashem. ¿Qué? Llamaron al burrito, sí, te desatamos. Pero ahora cambias de servicio. Ahora vas a estar libre, pero vas a servir a Yeshua. ¿Quién se sube arriba del burrito? Yeshua. Entonces, ahí está el jefe, el que lo mandó a desatar. Entonces, por eso dice, estábamos en el lazo, estábamos atados, hasta que vino uno que nos libertó. ¿Para qué? Para ir a hacer su voluntad. Ahora debemos preguntarnos,
¿Cuántos malajim hemos creado hasta este momento? ¿Cuánto tiene cada uno? Hay que hacer el conteo. Si quedamos muy fallados allí, hay que empezar a fabricar malajim. Entonces, el Pirkei Avot, la Mishnah nos dice que cuando una persona cumple con las ordenanzas de la Torá, crea para sí un mal positivo. Pero una mala acción, ¿qué es lo que crea? Un mal negativo. ¿Cuántas veces encendiste candelas de Shabbat? ¿Cuántas veces hiciste Shaharit, Mincha y Arbi? Porque es importante saber el número. Recientemente hemos leído la Parashá Bejukotai, la cual nos revela 5 series de admoniciones y 3 maldiciones. Pregunta Rabí Eleazar, ¿por qué leemos Parashá Bejukotai antes de la fiesta de Shavuot? Para que se termine el año y sus maldiciones. Recordemos que Shavuot es el año nuevo, un año nuevo para los frutos. El ser humano está conformado por troncos, raíces, ramas y frutos. ¿Sabía eso? Sí. Por eso le llaman los Shevatim. Entonces, el tronco es los patriarcas. Las ramas son las tribus. ¿Y quién nutre ese árbol? ¿Quién nutre para que produzca fruto? El Hamashiach, la savia. Dice que la savia es la que alimenta todo. Ruach HaKodesh alimenta todo y dice y produce los frutos de Ruach HaKodesh. Por eso es que le llaman las Shevatim. Cada ramita da un fruto de Ruach HaKodesh. Las raíces son la conciencia. El tronco son las emociones. Las ramas, las acciones. Y el fruto, resultado de las acciones. Entonces vemos allí. Entonces, si Shavuot es el año nuevo de los frutos, significa, ¿qué es lo que significa si Shavuot es el año nuevo de los frutos? Que se hace un conteo de los frutos espirituales. Es un conteo de los frutos espirituales que hemos revelado por nuestras acciones. Esos frutos espirituales se llaman malajim. Por esta razón, se hace un conteo de cuántos malajim tienes hasta el momento. Por eso, cuando los hijos de Israel dijeron, Naaseh Benisma, se revelaron 600,000 malajim, que al final eran el mérito de los israelitas, cuando dijeron, aceptamos todo lo que Hashem nos ha dado. Entonces, debes tener muy claro que cuando haces misbot, pues, de acuerdo a tus malajim, será la calidad de año que vas a tener durante la semana, todos los días, hasta antes de Shabbat. Si realizamos acciones positivas y cumplimos con las misbot de la Torá, si nos abstenemos de las transgresiones, creamos vasijas de malajim, vasijas de malajim, cuerpos angelicales. Estos cuerpos angelicales llegan en Shabbat. Y lo primero que hacemos es invitarlos, Shalom Aleichem, entren ángeles. Luego decimos, Boahem Shalom. Ahí le decimos que vuestra venida sea en Shalom. Boahem viene de la palabra de la raíz Bo, que se traduce como entrar, introducir. Y cuando decimos Boahem, estamos diciendo Bo, que es entrar. En ese momento, un anixoxo se introduce en la vasija y se introduce una chispa de luz, y entonces que los malajim dejan de ser vasija para transformarse en seres de luz. Barjuni le Shalom, bendíganme malajim, dicen Jajamín, que es mitzvah estar alegre en Shabbat, pero esa alegría de Shabbat viene debido, toda gracias a los malajim que han cobrado vida a ese cántico. Ellos vienen y nos dan la fortaleza necesaria para poder realizar con alegría las misbot de Shabbat, y vemos esto aún en Brija allá en Mateo 4:11. Mateo 4:11 nos cuenta. El enemigo entonces le dejó y aquí vinieron malajim y le servían. ¿Viste?
vinieron Malají y le servían. Esto es emet, ¿eh? Porque la gente va a decir, pero qué cosa extraña están hablando allí. No, esto no es extraño. Esto está en revelaciones también. Dice que cuando la persona parte de la tierra, después los ve completamente. Allí los ve. Dice que sus obras le acompañan aún después de la muerte. Sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Sus malají. ¿Qué formó? Ellos le van a escoltar para ir al Gan Eden. ¿Dónde está eso? ¿En qué parte de revelaciones está? Dice, sus obras les acompañan aún después de ya no estar en esta tierra. Que lo pueda conseguir, ve para allá, me avisa, entonces sí complementamos. ¿Ve? Entonces, en Revelaciones 14:13 dice, y dice el Ruach, descansarán de sus trabajos porque sus obras les siguen a ellos. las obras les siguen. A ellos. Entonces, ¿qué son las obras? ¿Qué son los mandamientos? Malachim, para seguirle. Sí. Estos son los dichosos que están delante del Adonis. Ahí está. Está también carta a los Hebreos 1:14. ¿Qué nos dice allí? Esto, ¿sabe por qué lo digo? Porque la gente va a decir, ¿dónde aparece eso? Que los malachim te sirven. Y que los malachim están en Shabbat. Y entran y se forman. Tú los formas con las mitzvot de toda la semana. Creas la vasija. Y ahí en Shabbat se llenan de luz. Y ahí se forman tus grupitos de malachim que son buenos en la Torah. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces lo inventé yo. No, yo no me lo inventé. Esto no es un invento moderno, nuevo mío. Esto lo dice la Escritura. No son todos espíritus ministradores, dice acá. ¿Enviados para qué? Para servir a favor de aquellos que guardan su palabra, de aquellos que sean herederos de la salvación. Le pregunta, podemos entonces comprender que los malachim son ruajim de Akadosh Baruj Hu, que nos provee cuando guardamos su palabra y nos envía para servirnos. Por eso que dice que la mujer que se cubre cuando va a ministrar, cuando va a dar Torah, o va a profetizar, o va a cantar, dice que se cubre por causa de los malachim. Entonces los malachim ven y le apoyan a esa mujer que está bajo una autoridad, la autoridad de Akadosh Baruj Hu. Entonces ellos están, mira, se sujeta, nosotros estamos al servicio de aquellos que le temen y los defienden. Entonces vemos allí, nos provee y los envía para servirnos. Cuando en Shabbat, luego de hacer la preparación, de haber estado trabajando todo el día, nos sentimos agotados, pero luego que nos conectamos con ellos, llegamos a experimentar una alegría muy grande y gozo de la salvación. Cuando la mujer está con dolores de parto, ¿cómo es? No solo experimenta dolor, sino que con el esfuerzo que ella debe hacer para dar a luz, porque es uno de los dolores más de los dolores de la medicina, de los más dolorosos, está dentro de ella. El infarto está, los dolores de parto y el cólico nefrítico. Esos son los dolores que tienen una cosa fuerte en medicina. Y dentro de ellos entonces que experimenta un dolor cuando hace el esfuerzo y un gran cansancio, las que no pasan por la cesárea. El Talmud dice que muchas mujeres, hay muchas mujeres, que en el primer parto se decide si va a seguir teniendo hijos. Todo va a depender del momento de dolor. Recuerdan a Rika, ¿no? Ella soportó muchos dolores en el momento de dar a luz a Jacob y a Asad. Y ellos estaban naciendo y en ese momento Rika dijo, ya no lo vuelvo a hacer a Akadosh Baruj Hu. Y a partir de ese momento que Rika dejó de tener hijos por lo que dijo. Ahí tuvo esos dos, no. Y ahí, en ese momento, no, después ya no tuvo más. Pero cuando una mujer
ve a su bebé recién nacido, se le olvida el dolor, se le olvida el cansancio y algo sucede que recobra nuevas fuerzas. Yeshua mismo nos dice en Yohanan 16:21. Yohanan, Juan 16:21. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz el niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. Bueno, ahí está, ¿ves? Entonces así sucede. Así sucede. En el transcurso de la Shabua venimos agotados para el día viernes, cansados. Usted le ve a Yoshua, le ve la cara los 6 días, pero cuando llega Shabbat se recarga. Pero si nosotros hacemos Shabbat de manera adecuada, en Shabbat nos vamos a recargar. Entonces ahí se acabó el cansancio. Y esto es que lo que debemos aprender de lo que la Escritura nos enseña, a buscar la presencia, a tener confianza para recibir esa ayuda, cuando estamos recibiendo las vasijas en el momento de cantar, pero sí que cantar Shalom Aleichem. Y con toda esa unción, introducimos luz en esas vasijas y es como que nacen los bebés y por la alegría de esos recién nacidos, tú tienes suficiente fuerza para Shabbat. ¿Y por qué los despedimos? ¿Por qué será que los despedimos? Porque estas luces, una vez que se revelaron en este mundo físico, tienen que reconectarse con su fuente original en el trono celestial. Por esa razón, los despedimos. Ahora vamos a entender lo que está escrito en Bamidbar cuando dice: cuando cuenten a los israelitas, con ustedes estarán los jefes de las tribus. Entonces miren lo tremendo, ¿no? Los jefes de las tribus son los tzadikim que nos enseñaron la Torah. Dice la Mishnah en Pirkei Avot que tu casa sea siempre un lugar de reunión para sabios. ¿Cada cuánto nos visita un jajam en nuestras casas? Esto quiere decir que si una persona hace una acción positiva relacionada a un sadí específico, atrae para sí la energía de ese sadí. Cuando estudiamos los textos de los jajamim, cuando estudiamos a Yeshua principalmente, su Ruach HaKodesh está en nosotros, nos enseña, pues Él prometió que no nos dejará huérfanos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y cuando estudiamos la carta de Rav Shaul, o de Jacob, o Santiago, o de Yohanan, de Juan, etc., allí está su bendita memoria y su enseñanza. Y allí está toda esa luz alumbrando nuestro camino de regreso a casa. Pero para cada enseñanza necesitamos estar conscientes de que detrás de mi acción hay una reacción. Por eso muchísima gente podrá estudiar muchísimos libros, te podrás comprar un montón de libros de la judaica. Sí, muchísima gente podrá estudiar muchísimos libros, pero no es asistido por Ruach HaKodesh. Tiene información, pero no tiene bendición. Debemos imitar sus ejemplos. El Rav Shaul decía: sed imitadores de mí, como yo soy del Mashiach. 1 Corintios 11:1. Por ejemplo, Yosef Hasadí se caracterizaba por Shemirah Habrit, por cuidar el pacto. Cuando un hombre y una mujer cuidan su pureza sexual, están imitando a Yosef Hasadí. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, se desvió frente a él. Yosef tenía 17 años y esta mujer, llamada Zulaija, era la esposa de Potifar. Era muy bella y ella era una princesa de Egipto. En ese momento Yosef se detuvo y no solo se detuvo, sino que huyó de ella. En ese momento apareció la imagen de Jacob, su padre, y dijo: en el futuro habrá un Cohen Gadol de nuestro pueblo y ese Cohen tendrá un pectoral y un Hoshet
donde tendrá 12 piedras. Y una de esas piedras es la tuya. Si tú pecas, se te quita esa piedra y perderás el mundo venidero. Y fue en ese momento que Joseph entendió, él no pecó, se detuvo y corrió de allí. Y fueron segundos donde decidió escapar. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Engrandeced pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro Ruach, los cuales son de Elohim. Ahí vemos, ¿no? Necesitamos una asistencia constante de Ruach HaKodesh por dentro, Por eso dentro de los preparativos para el Shavuot es necesario entender la lección de Bamidbar y así recibir la energía de remover a la muerte por siempre. Por eso Bamidbar antecede a Shavuot. En esta noche de Ruach de Mashiach reúne las almas de los Sadikim y observa quién está listo para recibir la luz de Akadosh Baruj Hu. Entonces la persona debe estar consciente de que necesitamos la asistencia de los malachim, como lo hemos estudiado. Necesitamos formar malachim. Cada vez que surge una misvá, no se la pierda. No, dile a fulano, dile a mengano, dile a este, te perdiste formar un malach para ti. Cuando dicen, no, dale a otro, llámale a otro, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, dale a otro. Bueno, el otro se lo va a ganar. Por eso dicen acá, dicen en Argentina, más pasto para mi caballo. Dicen, para mí, bueno, tengo otro más para mi ejército. Así que tengo más malachim, bueno, usted no lo quiere, lo agarro yo. Cuando nosotros cantemos Shalom Aleichem, al final, cuando escuchan las palabras Ki malachá yesabed lad lismorja bechol derajeja, estos malachim que nos asisten son de protección de la alegría y en honor al Shabbat. Entonces ya saben por qué se canta eso, ya no se van a olvidar. ¿Por qué? Porque es bonita la canción. No, te tienen que estar consciente de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Entonces, ¿hay alguna relación entre la libertad y la disciplina? ¿Será así? Ya había pasado más de un año desde la salida. El pueblo había tenido grandes experiencias espirituales y físicas. Habían entrado en el pacto, recibido la Torah de fuego del cielo. ¡Qué impresionante! Y habían construido un Mishkan. Aprendido cómo hacer los sacrificios. El próximo paso en la educación del pueblo era enseñarle el orden y disciplina para todos nosotros. Todo el libro de Bamidbar habla de este tema: orden, números, disciplina. Y esto nos muestra la importancia que tiene para Akadosh Baruj Hu. Esto va para todos. Para todos. Este texto empieza hablando de la salida de Egipto. Luego sigue hablando de un censo para el ejército de Israel. Esto muestra que hay una relación entre la liberación de la esclavitud, la disciplina del ejército. La verdadera libertad no es que cada uno haga lo que se le parezca, porque así es la gente. ¡Ay, libertad! ¿Qué vas a hacer? Lo que se me da la gana. No, eso no es libertad. Y se vaya a donde quiera. Entonces la verdadera libertad tiene que ver con orden. Donde no hay orden, no hay libertad. Es una mentira. Que, libertad es hacer lo que yo quiero. No, eso no es libertad. Porque haciendo lo que tú quieres, puede ser que le estés quitando el derecho a otro. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso es que, libertad, sí. Libertad, me voy a meter en un terreno y voy a hacer lo que yo quiero y sacar. Voy a desvalijar una casa y ganar lo que yo quiero. Tengo libertad. Pero esa es la casa de otro. Entonces, ¿eso es libertad? No, eso no es libertad. Eso es robo. Entonces,
Pero para que usted vea que la libertad tiene que ver con orden. Con orden. Donde no hay orden no hay libertad. Déjense ese cuento de que hay que libertad es hacer lo que yo quiero. No. La opresión que experimentaron en Egipto fue causada por una disciplina incorrecta. Pero la solución para ser libres de eso no es la anarquía, sino una disciplina sana dirigida por los principios de respeto y orden a Elohim. Los varones del pueblo que podían sujetarse a la orden de un ejército fueron contados y así el pueblo fue preparado para avanzar en su desarrollo espiritual hasta llegar a la meta final, la tierra prometida, con el Mishkan como centro de adoración. Está en el centro allí. Entonces, hoy, mentalízate para una vida bien disciplinada y podrás crecer espiritualmente y llegar a la meta final para tu vida. Entonces, por eso en el ejército tiene que estar todo organizado, orden, por jefes, porque dicen, acá no manda nadie, todos hacen lo que quieren en un ejército. No, tienen un orden. Si el ejército del mundo, normal, el normal, tiene que obedecer el orden. A cada uno se le asigna una tarea. Y usted se encargan de la limpieza. Hay soldados que cocinan, hay soldados que limpian, hay soldados que recogen la basura, hay soldados que van a la guerra, hay otros que están en logística, hay otros que... Cada uno tiene su misión. Esta tribu se encarga de llevar los utensilios, aquella de forrarlos, aquella de limpiarlos, aquellos recogen las estacas, aquellos mantienen limpio el campamento. Cada uno tiene una función. Pero el soldado no puede estar de haraganería, no puede estar. No hay en el ejército los soldados haraganes no están. Los mandan para su casa. Como dicen, van a la guerra, ¿quién tiene miedo? Bueno, devuélvanse a su casita. El que tiene miedo, el que se casó, el que tiene casa nueva. Bueno, entonces mentalízate para una vida disciplinada y podrás crecer espiritualmente para todo. Yo me digo a mí que me mentalice. Ustedes se dicen vamos a mentalizarnos con respecto a la disciplina, estudiando, orando, ayunando, pendiente qué necesitan. Si se cae uno, se levanta el otro. Ayúdense, unidad. Si se duele uno, se duele todo el cuerpo, porque es un cuerpo militar, espiritual y físico para ayudar a los demás. Entonces le damos toda la vaca o Barujú por permitirnos compartir esta hermosa porción. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu toratot Torah emet vehayolam natan betojeno Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es Adonai, nuestro soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de la verdad, y así implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito es Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Shabbat Shalom. Le Kulam.